Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. ¿Cómo cuidarnos física y mentalmente? Nos adentramos en la columna de salud. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. Hoy con una nueva columna de salud, tercera temporada de la columna de salud con Jorge Patpatián, a quien ya recibimos. Él es sexólogo, doctor y bueno, todos los temas vinculados a sexualidad siempre está ahí al tanto. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Carlos, un gusto, un privilegio poder estar aquí contigo en esta hora y con toda la audiencia de Radio Libertador. Y seguramente en muchos lugares, departamentos del interior del país, está llegando estas ondas, así que bueno, un privilegio estar contigo. Bueno, mucha gente nos escucha también a través de online, por el www.ellibertador.com.uy, o si no a través de nuestras redes sociales, donde van a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y por supuesto, como ya les dije, YouTube, donde colgamos todos los contenidos. Nos buscan ahí El Libertador Vergara, Vergara El Libertador, El Libertador 1210 AM. Nos pueden encontrar por distintas vías de comunicación y ahí pueden encontrar, repasar las columnas, hacer preguntas, pueden hacer lo que quieras. Tercera temporada y bueno, vamos a comenzar con un temita muy particular. Contanos un poquito de qué vamos a hablar hoy, Jorge. Sí, Carlos, mira, uno de los temas interesantes para la gente también, para la comunidad, tiene que ver con la frecuencia en las relaciones sexuales, de las conductas sexuales. Y hay una entidad que forma parte dentro de las conductas sexuales compulsivas, es decir, aquella actividad sexual que se realiza en una forma, diríamos, para hacerlo entender, exagerada, que se torna, por ejemplo, en lo que algunos llaman la hipersexualidad, otros la pueden denominar adicción al sexo, donde toda la vida de la persona prácticamente gira alrededor de la sexualidad. Y uno puede decir, bueno, esto es muy satisfactorio para la vida de la persona. Bueno, nosotros queremos desenmascarar esta entidad porque forma parte de una realidad patológica, que una persona tenga un impulso exagerado, incontrolable, repetitivo, acerca de su conducta, sus fantasías, sus sentimientos sexuales. Y esto que parece al principio muy atractivo para la vida de las personas, se torna en un momento donde hay angustia, donde hay ansiedad, por todo lo que tiene que ver con esta práctica hipersexual. ¿Cuáles pueden ser esos factores que llevan a esa patología? Bueno, Carlos, hoy estamos viviendo en un tiempo donde lo audiovisual está evidentemente en boga. Tenemos todos una atracción que viene a través de los medios masivos de comunicación, de internet, a través del cibersexo, a través de la pornografía. Elementos prácticos que pueden generar, por ejemplo, la masturbación online, que pueden generar situaciones en que se pueden satisfacer este tipo de necesidades que tenemos los seres humanos. Y ese es un factor de riesgo muy importante, ¿verdad? Hoy hay un aumento de la frecuencia de las adicciones sexuales, de estas conductas sexuales compulsivas, que son prácticamente incontrolables y que llegan a un terreno adictivo. Quiere decir que la persona va a vivir en torno a esa conducta, esa fantasía, esa situación sexual que quiere satisfacer, pero que en el fondo no lo hace porque en ningún momento llega un orgasmo que puede ser satisfactorio y que puede decir, bueno, ahora sí, yo puedo trabajar, yo puedo vincularme adecuadamente con la gente, puedo hacer mis tareas habituales. No, lo que ocurre
en este tipo de situaciones es que toda la vida de la persona gira alrededor de su conducta y de sus fantasías sexuales. Así que un factor de riesgo muy importante es el advenimiento de Internet. Pero otro elemento muy importante también es la privacidad, porque esto ocurre en el anonimato. Y en el anonimato una persona puede estar disponible todo el tiempo, y está disponible todo el tiempo, y lamentablemente eso afecta su vida laboral, su vida social, porque toda esa actividad extrasexual que tiene cualquier persona está supeditada a esa conducta compulsiva que lo lleva a tener, por ejemplo, relaciones sexuales. Y si no las tiene, yo he atendido pacientes, por ejemplo, que necesitan, por ejemplo, me han contado y no me han mentido, me lo han dicho con su pareja, que se han dado cuenta de esta situación, evidentemente, porque una pareja en estas condiciones resulta muy difícil la convivencia, y el hombre me decía, ¿verdad? Yo necesito tener 10 relaciones sexuales por día. Tengo que salir de mi trabajo para tener una relación sexual. Otros tienen que salir del trabajo para pagar sexo, para tener una relación sexual. Entonces tú fíjate, Carlos, que esta situación es una situación totalmente anómala, es una situación que produce trastornos, complicaciones, que pueden llevar a la persona a un terreno de vivir su vida en función de esa fantasía y conducta sexual que tiene. Claro. Alguno dice, es una necesidad fisiológica, pero no lo es, ¿no? Bueno, en este caso no diríamos que es una necesidad fisiológica, es una necesidad psicológica, emocional, que está lo que en el terreno psicoemocional se podría llamar una compulsión, un deseo irreprimible, incontrolable, repetitivo en el tiempo. Y para que nosotros definamos lo que es una compulsión sexual, la definiríamos como una conducta que tiene más de 6 meses de práctica. Es decir, tú no podés catalogar a una persona de compulsiva sexual porque esto le ha aparecido hace 15 días o porque tiene alguna experiencia hipersexuada durante un fin de semana. No, eso no entra dentro del capítulo de las hipersexualidades, sino es una conducta repetitiva, crónica, en que la persona siente angustia frente a esta situación. De ninguna manera esto le produce placer. Esto le produce una angustia extrema que lo puede llevar justamente a tener complicaciones muy serias, personales, psicológicas y familiares, y por qué no decirlo, laborales. Personas que no van a trabajar para tener relaciones sexuales. Claro. ¿Esto se puede dar dentro de la pareja sin tener que salir del vínculo de pareja? Bueno, Carlos, la experiencia demuestra de que en realidad estos individuos no se sienten satisfechos. Puede ocurrir en mujeres, ojo, esto no ocurre solamente en hombres, ocurre tanto en hombres como en mujeres. Pero la experiencia demuestra que tu pareja no te satisface esa imperiosa necesidad compulsiva que tú tenés. Entonces, ¿qué pasa? Allí empiezan a haber otras experiencias, extra pareja, extra matrimoniales, y dentro de esas catalogamos la pornografía, entra el cibersexo, entra el sexo pago, porque la persona no puede satisfacerse con su pareja, y por supuesto ninguna pareja va a estar 24 horas a disposición de la otra o del otro, que permanentemente quiere tener 10 relaciones sexuales por día. Digo 10 como puedo ser 3, como puedo decir menos o más, pero ninguna pareja aguantaría mucho tiempo. Entonces, una de las complicaciones son el descuido, las disfunciones vinculares, el divorcio, la separación de la pareja. Son experiencias muy frecuentes en este tipo de situaciones. ¿Y cómo uno se da cuenta que entra en ese círculo? Bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La Clínica Mayo, que es una clínica que se encarga un poco de no solamente tratar a la comunidad sobre algunas expresiones médicas y sanitarias para que se pueda llegar al llano y la gente pueda entenderlo, hacen 4 preguntas ellos. 4 preguntas que te pueden definir si una persona entra dentro de la hipersexualidad. La primera pregunta
es, ¿puedes controlar tus impulsos sexuales? Porque los impulsos sexuales no son indomables, son controlables en la especie humana. Nosotros podemos decir, sí, tengo deseo de tener relaciones sexuales hoy, pero hoy no puedo, por diferentes razones, voy a esperar, voy a postergar el deseo. El deseo se puede postergar si hay una decisión personal. La segunda pregunta, ¿mis conductas sexuales me provocan ansiedad? Esta es una pregunta muy importante también. Todas las conductas sexuales relacionadas con la adicción al sexo, con ese trastorno compulsivo sexual, te produce ansiedad. Te produce ansiedad. No es que te satisfaces sexualmente, al contrario. Te produce ansiedad hacerlo y te produce angustia, te produce depresión después de hacerlo. Quiere decir que alrededor de esto gira una anomalía psicoemocional. En tercer lugar, ¿daña mi vida? Esta es otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Está dañando mi vida? ¿Y qué quiere decir que daña mi vida? Bueno, por ejemplo, daña mi pareja, daña mi trabajo. No te olvides, Carlos, que para tener este tipo de experiencias y satisfacer esta compulsión, tenés que faltar a trabajar. Tenés que pagarlo. Y esto genera deudas económicas. Y muchas veces mi entorno, mi lugar donde me muevo, mi familia, sufre directa o indirectamente por esta situación. Claro. La otra pregunta que tengo que hacerme, que es muy importante, es ¿lo oculto? Esta es una pregunta muy importante también, porque la tendencia a tener un trastorno compulsivo te lleva a no decirlo, porque esto generalmente produce vergüenza, produce culpa, produce un sentimiento de inmoralidad personal, pero a pesar de todo eso... Es adictivo. Es adictivo. Es adictivo, por supuesto, es adictivo y te causa culpa. ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo fallar a mi esposa? ¿Cómo puedo dejar de trabajar? ¿Cómo puedo meterme y pagar tanto dinero con una mujer? O meterme en el cibersexo, o meterme en la pornografía. ¿Cómo puedo hacer eso? Es decir, pero lo hago. Entonces esto tiende a la ocultación. Entonces, si es una conducta que yo oculto, trato de evadir, trato de disimular. Si es una conducta que me produce ansiedad, si es una conducta que no puedo controlar, y si es una conducta que realmente me va a producir angustia, daño, bueno, todo este tipo de cosas, yo tengo que sospechar que estoy frente a una hipersexualidad, estoy frente a una compulsión sexual, estoy frente a una adicción, una conducta adictiva que me está esclavizando, que me está girando mi vida alrededor de esto y que evidentemente las consecuencias van a ser muy negativas para mi vida. Por lo tanto, Claro. digo, me parece muy bien saber las complicaciones, conocerlas y también, lo más importante, pedir ayuda, Carlos. ¿Este tipo de conducta también puede hacer perder el deseo sexual por el cónyuge? Bueno, si el cónyuge no te satisface, por supuesto que sí. Porque al final, vamos a suponer, siguiendo el ejemplo masculino, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, doy el ejemplo masculino porque es el más gráfico. Puede ser una mujer también, vuelvo a repetir. Pero el ejemplo masculino. El hombre quiere tener relaciones sexuales. Quiere tener en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora, varias veces al día. Y la mujer no puede estar a merced de sus deseos sexuales 24 horas por día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Entonces, ¿qué pasa? Hay una disfunción que aparece en la pareja y que dice, yo no estoy para esto. Llega un momento que no. Entonces, evidentemente que ese vínculo, esa relación de pareja va a estar en detrimento por esa conducta sexual, que para él no se puede satisfacer. Entonces va a buscar otros medios por los cuales hacerlo. Y lo va a buscar por cualquier medio, Carlos, porque es una compulsión. Es un impulso que para él es irresistible, irreprimible. Entonces todo esto genera una angustia muy grande en el propio paciente, en la propia persona que está sufriendo esto, y por supuesto la pareja cuando descubre esto. Y qué no decir de otras complicaciones, ¿verdad? Aparte del descuido en la pareja, del descuido laboral, bueno, pueden aparecer enfermedades de transmisión sexual. Si esa satisfacción erótica se logra
por un sexo físico y no solamente virtual. Si es virtual, bueno, no vamos a tener enfermedad de transmisión sexual, pero si llega a satisfacerse por personas desconocidas, por parejas circunstanciales, a través de la prostitución, por ejemplo, evidentemente que corremos riesgo de tener una infección de transmisión sexual. Y no, físicamente no hay ninguna patología, digamos, que sea algo físico, bueno, o solamente psicológico. Bueno, Carlos, esa es una pregunta muy interesante. Algunos dicen que sí, que pueden haber algunas alteraciones neuroquímicas en concentraciones de neurotransmisores, dopamina, serotonina, que influyen también en el deseo sexual. Ahora, lo que sí debemos de saber que, pudiendo comenzar con un trastorno puramente psicoemocional, esto se transforma en un trastorno cerebral. Porque todas las adicciones comprometen los neurotransmisores cerebrales. La dopamina, por ejemplo, la experiencia demuestra que en la pornografía se te aumenta la dopamina. La dopamina es la hormona del placer, la que te da placer al exhibir o al observar una imagen erótica, pero conforme va pasando el tiempo tú necesitas aumentar la dopamina, aumentar el estímulo sexual. El individuo adquiere tolerancia a esa situación y necesita, conforme pasa el tiempo, aumentar las dosis eróticas, las dosis pornográficas, el sexo pornográfico más duro, con imágenes no experimentadas previamente por la persona. Necesita experimentar nuevas prácticas sexuales, nuevas posiciones sexuales, para llegar justamente a ese estándar donde los neurotransmisores pueden llegar a satisfacer algo, ese libido exagerado que tiene esa persona. Pero lo tenemos que interpretar como al principio una alteración psicoemocional de muy diversas causas que hay que analizar, experiencias sexuales anteriores a veces, el abuso sexual a veces también. En la niñez puede generar este tipo de situaciones. Tú sabes que el abuso sexual, tendríamos que profundizar en este tema en otro programa, ¿verdad? Pero el abuso sexual es el común denominador de muchísimas patologías sexuales en el futuro. Entonces tenemos, o de conductas negativas para el individuo. ¿Y cómo hace una persona para confrontar a su pareja, ¿no? Cuando ve este tipo de adicciones? Porque el cónyuge también va a chocar con la persona, ¿no? Ponerle la firma. Poner la firma que va a chocar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que en este caso lo que debe hacer una pareja que está experimentando con un cónyuge, con un vínculo que tiene este tipo de experiencias, es persuadirlo para que se trate y pedir ayuda. Porque la tendencia es el ocultamiento. La tendencia es satisfacer esa necesidad que en realidad no se puede satisfacer, porque el camino, la vía final común de todo esto es la angustia, la depresión, mayor ansiedad. Pero buscar ayuda, a veces la ayuda psicológica, el apoyo emocional, el saber que no estamos solos, el saber que podemos pedir ayuda, el saber que un profesional quizás nos pueda comprender de una situación que no es de Marte ni de la Luna, sino que es de la Tierra, que a todos nos puede pasar, y que reconocer que yo estoy frente a un problema. Lo más importante, ¿no? Reconocer el problema, admitir el problema. Eso es muy, pero muy importante. Yo tengo que tener la convicción de que no sé cómo salir del problema, pero mi decisión es buscar una solución. Y de eso depende exclusivamente de mí. Es decir, yo no puedo ayudarme por mí mismo, pero lo que puedo hacer es pedir la ayuda. Y esto es algo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque esto entorpece toda la vida de la persona. Es una disfunción sexual que, al igual que el bajo deseo, que trae sus problemas, también la hipersexualidad trae sus problemas. Y tanto uno como otro debe ser tratado. Muchas veces hemos hablado, y uno frecuentemente habla del bajo deseo sexual, de las disfunciones sexuales, hablamos sobre
las disfunciones eréctiles, hablamos sobre el bajo deseo sexual en la mujer, el bajo deseo sexual en el hombre, hemos hablado de la andropausia, de la menopausia, del climaterio, todo esto que afecta a la sexualidad, pero también existe el otro ala de la verdad, que es la hipersexualidad y que hay que tratarla de la misma manera. ¿Es muy común? Bueno, no es tan común como el bajo deseo sexual. No es tan común. No, es menos común, es menos frecuente, pero se da. Se da en algunas personas, no en muchas, pero y tanto en mujeres como en hombres. Generalmente está asociado con enfermedades psiquiátricas, con enfermedades mentales, o que pueden llevar a complicaciones mentales. Una de ellas es la ansiedad y la depresión. Estos cuadros generan depresión. Y a veces los cuadros psicoemocionales pueden llevar a este tipo de situaciones. Están enraizados unos con el otro, ¿verdad? Pero sea por una cosa o por otra, aunque no sabemos por qué nos vino, lo que sí sabemos que tenemos que pedir ayuda. Bueno, muy bien. Bueno, gracias Jorge por esta columna. Vamos a seguir abordando estos temas que son muy interesantes y te esperamos entonces para la próxima. Con mucho gusto.